Hola, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Manuel Astorga. A nombre de Horizontal les doy la muy bienvenida, la más cordial bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de seminarios Propuestas para el Debate Constituyente, en que presentaremos un segundo documento de una serie de trabajos que el Centro de Estudios está preparando y presentando con la idea de contribuir a la discusión constitucional. Este documento se titula Por una Constitución Sustentable, y durante todos los jueves de marzo y abril seguiremos presentando nuevas propuestas. Bueno, inicio este seminario como corresponde, dando las gracias, en primer lugar, a nuestros grandes invitados. Hoy nos acompañan Analía Uriarte. Ella es abogada y profesora del Departamento de Derecho Económico y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Cuenta con una vasta trayectoria pública, destacando sus cargos de ministra presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y su rol como jefa de gabinete de la presidenta durante su segundo mandato. Y también contamos con la presencia de Edesio Carrasco. Edesio es de la casa, es abogado y máster en Derecho Ambiental por la Universidad de California, Berkeley. Además, es profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo. Y también cuenta con mucha experiencia pública y privada en derecho ambiental y regulatorio, destacando sus roles como director de la unidad de litigios y jefe de la división jurídica en el Servicio de Evaluación Ambiental. Estimada Analía y Edesio, muchas gracias por acompañarnos. Es verdaderamente un privilegio contar con ustedes. Sin duda un gran panel y no me cabe duda que tendremos un gran seminario. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, José Manuel. Bueno, sabemos que durante el proceso constitucional enfrentaremos muchas dificultades, dudas, diferencias. Sin embargo, entendemos que es una gran oportunidad de encontrar aquellos mínimos comunes que constituyan la base de la sociedad que queremos construir y dejar a las futuras generaciones. Estas instancias las vemos como un esfuerzo por intentar dar algunas respuestas a esas inquietudes y contribuir así a la discusión pública, con mucho respeto y valoración en la esencia de estas instancias por la diversidad de opiniones y por entender que los buenos debates en torno a contenidos son el camino que creemos deben tomar los centros de estudios para intentar contribuir al debate. En cuanto al formato del documento, les explico muy brevemente. En una primera instancia, cada uno de los oradores tendrá 20 minutos para entregarnos sus comentarios sobre el documento. Y luego continuaremos con una ronda de preguntas y respuestas. Deben apretar el botón de preguntas y respuestas que aparece en la barra abajo de la aplicación Zoom, y nosotros intentaremos responder el mayor número de ellas. Se las formularé yo a Analía y a Edesio, y les agradecemos si es que hay preguntas que son dirigidas específicamente a alguno de ellos, en virtud de sus presentaciones, por favor indicarlo. Una vez terminado el seminario, una vez terminado, perdón, la ronda de preguntas y respuestas, ambos expositores tendrán un tiempo para dar una palabra de cierre. En cuanto al documento, este será publicado una vez terminado el seminario en la página de Horizontal, www.horizontalchile.cl. Así, ahora sí, sin más preámbulos y agradeciéndoles a todos por estar acompañándonos, especialmente ahora, a esta hora y un día de semana, los dejo con la exposición de Edesio Carrasco. Adelante, Edesio. Muchas gracias, José Manuel. Agradezco también a Analía los posteriores comentarios de manera anticipada. Creo que este tipo de conversaciones, este tipo de diálogo de buena fe, con buena disposición, entendiendo el desafío que tenemos por delante desde abril y probablemente desde mayo, en que espero que la convención se constituya, creo que van preparando el camino para una conversación larga, interesante, donde tenemos que ponernos de acuerdo para construir un país mejor, y yo creo que en eso inspira a Analía, me inspira a mí, inspira por supuesto a Horizontal el desafío que tenemos por delante. Quisiera también terminar estos agradecimientos a quienes han participado del documento que hoy vamos a presentar, a José Manuel, por cierto, a Gonzalo Blumen, a Hernán Larraín, a Sebastián Abogavir, a Juan José Groco, los valiosos comentarios
también de Rodrigo Benítez y de Felipe Leiva. Entrando al documento, efectivamente hemos titulado Una Constitución Sustentable para Chile. ¿Por qué? Hoy día tenemos dos desafíos. Estamos en la mitad de una pandemia, al mismo tiempo estamos a puertas de iniciar un proceso constituyente. Y creo que no vamos a tener eventualmente una recuperación sostenible en el tiempo, post-pandemia, ni tampoco una constitución que nos acompañe 30, 40 o 50 años más, si no ponemos un concepto, una palabra en el centro de la discusión. Y esa palabra, ese concepto es la sustentabilidad. Si no entendemos que post-pandemia, si no entendemos que esa constitución para los próximos 30 o 40 años debe incorporar la sustentabilidad en el centro, nuestra recuperación o nuestra futura Carta Fundamental no podrán llegar, creo yo, a puerto. ¿Bajo qué criterios cuando entendemos la sustentabilidad? Bajo una triple dimensión. Equilibrar correctamente sus tres pilares, su dimensión social, su dimensión ambiental y su dimensión económica. Y en segundo lugar, entender que las necesidades del presente no pueden comprometer las de las generaciones futuras. Por lo tanto, tenemos un pacto intergeneracional. Esas son las constituciones. Y qué mejor que poner la sustentabilidad en el centro para de alguna manera hacernos cargo de lo que nuestros padres y abuelos en su minuto han construido, pero también el mundo que queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Otro aspecto importante que quisiera aclarar antes de entrar a las propuestas propiamente tal, es que este documento que vamos a presentar posteriormente es la continuación de otro que como Horizontal lanzamos a finales del año pasado referido a la evolución constitucional. En él hicimos una propuesta muy concreta en bases de la institucionalidad en que el principio de sustentabilidad también debiese ser reconocido como una cuestión estructural del nuevo Chile que despunta a partir de esta nueva década. Y por lo tanto, bajo esa lógica, lo que hoy nos convoca y lo que hoy vamos a exponer es principalmente la lógica de los derechos, eventualmente el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, que eventualmente una futura constitución dispone. Y para eso, como lo ha planteado José Manuel, hemos llamado a este documento una constitución sustentable, una nueva constitución en materia de recursos naturales, haciendo referencias también a las disposiciones en materia hídrica y minera, que serán objeto de futuros seminarios. Y como dos cuestiones previas, antes de entrar en materia, nos parece que aquí hay dos criterios esenciales que hemos tenido presentes para la elaboración de este documento. Primero, no sobreconstitucionalizar la vida política. Tenemos que seguir habilitando el Congreso para tomar las mejores decisiones, para contar con mejor protección del medio ambiente. Tenemos que habilitar a la política, tenemos que habilitar a nuestros representantes en el día de mañana para que sigan tomando decisiones de manera evolutiva y no sobreconstitucional en este texto, cuestiones que las futuras generaciones autónomamente y legítimamente podrán autodefinir. Queremos que también este texto intenta recoger que de alguna manera el reconocimiento de derechos tiene una dimensión técnica, en donde la discusión sobre políticas públicas debe darse en el Congreso y no eventualmente en una sala de audiencia o en un tribunal de justicia. Y por último deben tener, creemos nosotros, una dimensión de equidad. La justicia debe estar en el centro cuando entendemos la dimensión de los derechos que están en juego. Y en particular, respecto al derecho que hoy nos convoca, nos parece que también hay 4 criterios que deben destacarse siempre. 1, distinguir claramente cuál es su núcleo esencial, cuál es el rol del legislador, quiénes son finalmente los sujetos obligados y finalmente los deberes del Estado, que en esta materia el Estado asumirá. Por eso, para aquellos que no son abogados, valga un pequeño resumen o una pequeña reseña de qué dice nuestra Constitución en materia ambiental. Primero, reconoce un derecho, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. También impone deberes al Estado en este caso, consistentes en tutelar este derecho, por una parte, y por otra, preservar la naturaleza. Hay también una limitación al dominio en cuanto a la conservación del patrimonio ambiental. Y finalmente también tenemos un recurso de protección, que es una acción que le permite a las personas naturales o a ciertas comunidades poder recurrir a los tribunales de justicia si es que este derecho ha sido privado, perturbado o amenazado en su ejercicio legítimo. Eso es lo que hoy día nuestra Constitución dice sobre el medio ambiente. Y una conclusión que uno puede tomar en estos 40 años de la Constitución es que yo diría que esta disposición, o lo que hemos citado, ha hecho algo muy importante. Ha permitido crear instituciones, ha permitido que el legislador haya diseñado en su minuto,
la extinta CONAMI, las respectivas COREMA. Luego ya ha diseñado una institucionalidad distinta y más moderna como la que hoy día tenemos, con Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia, Tribunales Ambientales. Es decir, es una constitución que ha habilitado al legislador para crear nuevas instituciones, que por supuesto podrán funcionar bien, mal o regular, podrán avanzar más rápido o más lento, pero esta constitución ha permitido crear esas instituciones. Junto con eso ha habilitado el Congreso a crear un conjunto de leyes en materia de protección ambiental, como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, impuestos verdes, prohibición de uso de bolsas plásticas, protección de humedales. Es decir, es una constitución que ha permitido en principio al legislador poder avanzar. Lo mismo en materia administrativa, tenemos un conjunto de normas de calidad, de emisión, se han dictado hoy día más de 15 planes de descontaminación, tenemos normas que regulan desde la emisión de centrales termoeléctricas, la calidad del agua del lago Villarrica, etcétera. Es una constitución que también ha permitido al presidente de la República como institución poder avanzar. Y también en materia judicial, si ustedes quieren, creo que los tribunales de justicia, particularmente en los últimos 10 años, han hecho una interpretación evolutiva de este derecho. Es decir, no ha habido una rigidez constitucional o un cerrojo en estricto rigor que le haya impedido eventualmente a los tribunales de justicia poder ir ajustando, poder ir cambiando, poder flexibilizando el criterio de interpretación. Prueba de ello son los fallos de Iraicén, Central Castilla, Río Cuervo, Mina Invierno, Pascua Lama. Recordemos que estos dos proyectos incluso han dejado de operar precisamente a raíz de sentencias judiciales. Es decir, nuestra institucionalidad, si ustedes quieren, judicial en materia ambiental, también ha operado. Y esta constitución ha permitido que eso ocurra. Es decir, creo que esta constitución ha permitido avances en materia ambiental. Ya me voy a referir a las tareas pendientes, pero quisiera en estos primeros minutos entender que los textos o la síntesis que dice la Constitución previamente ha permitido esta interpretación evolutiva. En el caso de los tribunales de justicia ha permitido una amplia gama de normas de carácter administrativo y le ha permitido también al Congreso poder avanzar. Si eso nos suma, además, cómo hemos ido avanzando en áreas protegidas, hoy día tenemos 165 millones de hectáreas bajo un estatuto de protección. Nuestro presupuesto, esto es fuente de la propia OCDE, entre el año 2000 y el 2014 en materia ambiental ha aumentado un 174%. Miraba ayer, por ejemplo, las cifras de la Superintendencia del Medio Ambiente, en que ha instruido 1.336 procedimientos sancionatorios y 1.267 unidades han sido objeto de fiscalización y 834 programas de cumplimiento se han llevado adelante. Piensen ustedes, por otra parte, que hoy día el 93% del área que tenemos en Chile está sujeto a una cierta cobertura de agua servida. El año 2000 era el 20%. Hemos avanzado fuertemente en energía renovable, diría yo que hoy día es casi una política de Estado. Hoy día estamos en pleno proceso de descarbonización y por lo tanto tiendo a pensar que hemos hecho avances en materia medioambiental. No tengo una mirada autoflagelante, no estoy diciendo que las cosas se hayan hecho perfecto ni extremadamente bien, hay tareas pendientes a las cuales me voy a referir ahora, pero creo que esta Constitución como primer diagnóstico ha permitido avanzar. Analía ha sido parte importante además de esa institucionalidad, fue ministra en su minuto, a mí también me ha tocado participar, y creo que aquí ha habido una cadena, ha habido una novela que han ido escribiendo distintas personas sus distintos capítulos. Y creo de alguna manera que hemos ido avanzando en más y mejor protección del medio ambiente en los últimos 30 años, desde la ley 19.300, y eso creo que es importante reconocerlo. Dicho eso, también hay tareas pendientes. Y yo creo que hay dos ideas estructurales que de alguna manera hemos estado al debe. No hemos sido capaces de generar confianza en nuestros compatriotas, en nuestros ciudadanos, en las decisiones que desde el punto de vista ambiental se toman. Nos ha costado relegitimar un proceso de desarrollo sustentable. Hemos sido erráticos, de alguna manera, en ese tipo de decisiones. Hemos tenido también, si ustedes quieren, una cierta desigualdad en la forma en que nuestros órganos de la administración del Estado se aproximan a la protección del medio ambiente, teniendo soluciones y muchas veces respuestas dispares, particularmente en zonas de sacrificio. Cuando uno mira lo ocurrido en Huasco, Freirina, Quintero Puchuncaví, uno ve que nuestro Estado no ha estado a la altura de esas circunstancias. Y por tanto, cualquier propuesta en materia constitucional, particularmente la que vamos a exponer, debe entender que requerimos un nuevo Estado. Ese ha sido también un eje central de horizontal. No se trata de más o menos Estado,
Se trata de un nuevo Estado que permite hacerse cargo de un conjunto de disposiciones, aspiraciones legítimas que nuestros compatriotas hoy día nos están pidiendo. Ha habido frustración, ha habido dolor en muchas generaciones pasadas, presentes también, respecto de esta zona, y no podemos seguir permitiendo que ese tipo de situaciones sigan ocurriendo. La dignidad de nuestros compatriotas está en juego y por lo tanto, bajo una lógica de sustentabilidad, debemos avanzar en un conjunto de soluciones. Pero eso no será posible si un nuevo Estado legitimado, eficiente, a la altura de las circunstancias que hoy día demandan, no tampoco se hace cargo de esas circunstancias. Y para ello, en función de esta falta de confianza, en función de esta disparidad de alguna manera de un Estado que tiene un trato dispar en distintas regiones, en distintas provincias, me parece que uno puede identificar muchos problemas que hoy día no hemos sido capaces de abordar, y algunos tienen efectivamente una fuente constitucional, otros pueden tener una fuente más bien legal. El primero, ya lo dije, una institucionalidad ambiental deslegitimada. Ha habido poca cooperación entre los órganos que la componen, muy contingente, muy reactiva. Dos, tenemos un sistema de regulación anquilosado con instrumentos de gestión ambiental que yo creo que han perdido cierta vigencia. Hoy día sacar un plan de descontaminación toma 3, 4 años en materializarse. Y hemos perdido oportunidades, hemos perdido tiempo, y muchos compatriotas nos han demandado una solución más urgente. 3. Tenemos una dispersa gestión en biodiversidad y cambio climático. Llevamos más de una década tratando de avanzar en una nueva ley de servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Ya se está avanzando en cambio climático, una ley marco, pero nos ha costado avanzar en eso. 4. Tenemos precarios mecanismos de participación ciudadana en los distintos instrumentos de gestión ambiental. Yo le pregunto a las personas que hoy día son parte de este seminario, ¿han participado alguna vez de un proceso de participación ciudadana? Ya sea respecto de un proyecto, una actividad. ¿Han participado respecto de una norma, de un plan de descontaminación? Efectivamente los tenemos reconocidos formalmente, pero falta mayor difusión, falta mayor alcance. El principio participativo que va a inspirar probablemente esta nueva constitución debe hacerse cargo de ello, y algo vamos a decir más adelante. Relacionado con participación, y probablemente lo que explica que buena parte de nosotros muchas veces no tengamos información o no sepamos que ciertos procesos están abiertos, tiene que ver con el deficiente acceso a la información ambiental. Hay poca información, muy fragmentada, cuesta acceder a ella y debemos también avanzar en esa dirección. Sexto, creo que tenemos una fragmentación también en el control judicial de las decisiones administrativas de carácter ambiental que debe irse despejando. En simple, hoy día tenemos dos tribunales, por una parte un tribunal ambiental, ya sea el de Antofagasta, Santiago o Valdivia, y por otra parte las respectivas cortes de apelaciones, competentes al mismo tiempo para conocer de vulneraciones, privaciones o eventualmente ilegalidades a ciertos instrumentos de gestión ambiental, actos administrativos. Creo que tenemos que avanzar en ordenar eso, no eventualmente en excluir la competencia de uno o de otro, sino que ordenar esa discusión. Y ahí el proceso constituyente puede cumplir un rol. Y por último, ¿cómo olvidarlo? No podemos perder que la sociedad civil también tiene un rol en involucrarse, en financiar también en actividades, en gestión, en administración y en consecuencia en deberes propias de la protección del medio ambiente. Por lo tanto, habiendo explicado brevemente, obviamente podrán leer el documento y revisar en extenso lo que hemos propuesto respecto a aquellos avances que han habido en el último tiempo y aquellas tareas pendientes. Paso ahora a las propuestas. Entendiendo que estas propuestas, o el proceso que vamos a comenzar probablemente en abril o mayo, de alguna manera continúa, y en eso hemos hecho también un esfuerzo en horizontal, un proceso ya iniciado por la expresidenta Michelle Bachelet, donde el medio ambiente, la protección del medio ambiente, ya sea como principio, como valor, estuvo muy presente, ya sea en los encuentros locales, provinciales y regionales, en donde distintas personas pudieron ponerlo en distintos niveles de jerarquía, pero siempre punteando bastante arriba, en el tercer y cuarto lugar. Y por lo tanto, es esa tradición, esas ideas, esas sensibilidades recogidas, las que de alguna manera hoy día queremos hacernos cargo. Dicho eso, paso a las propuestas. En primer lugar, nos parece que tenemos que ampliar la garantía consagrada en el derecho hoy día contemplado el artículo 19, número 8, que contempla el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
y bajo qué coordenaciones individuales, pero también a ciertos grupos determinados de personas, para hacer efectivo el derecho consagrado en la Constitución ante los poderes públicos, reafirmando, y probablemente en esto podemos tener una diferencia con algunas personas, centros de pensamiento, el carácter antropocéntrico que nuestra Carta Fundamental tiene, en línea por lo demás con el constitucionalismo anglosajón y europeo. En esto me quiero detener, yo sé que algunos han planteado una mirada más ecocéntrica, siguiendo un poco el modelo ecuatoriano, que efectivamente lo reconoce. Algo lo hace Bolivia también en su preámbulo, y lo hace Nueva Zelanda en una ley, al reconocer una especie en particular. Yo diría dos cosas. Primero, es una excepción, primero en el constitucionalismo comparado, una mirada ecocéntrica. Segundo, hay que mirar cómo han operado esas constituciones en esa dimensión. En el caso ecuatoriano, Rafael Correa en su minuto le pidió al mundo o a la ONU en su minuto recursos para proteger ciertos sectores de la Amazonía, no consiguió esos recursos, y finalmente lo que ha terminado ocurriendo en Ecuador es que la Amazonía igualmente ha terminado siendo entregada para la explotación del petróleo. En Bolivia han tenido también muchas complejidades, se creó una agencia que no ha podido implementar de alguna manera esta mirada, por lo tanto yo hago la prevención de que hay que mirar con cuidado una postura en esa línea, que se aleja de nuestra tradición constitucional y se aleja al menos del constitucionalismo anglosajón y europeo que hemos tenido presente. Porque de alguna manera cuando uno mira ciertas constituciones, creo que también es inevitable plantearse qué país queremos ser. Y cuando miramos el país que queremos ser, hay que hacerse también la pregunta, si queremos ser en el día de mañana un país desarrollado, que mire la sustentabilidad, queremos de alguna manera avanzar en mayor igualdad, queremos avanzar en reducir la pobreza, y por tanto en esa lógica tiendo a pensar que hay modelos muy interesantes a mirar que en este sentido hacen necesario tener en cuenta. Por lo demás, si uno mira el desempeño de Chile en materia ambiental, acaba de salir el desempeño de Chile en materia ambiental ante la OCDE, ubica a Chile como el país en primer lugar en desempeño ambiental y número 28 a nivel mundial. No diría que son malos números. Por eso me pareció interesante en una primera etapa de esta exposición hacer mención a los avances y también a las tareas pendientes. Por lo tanto, ampliar el derecho en un sentido subjetivo y colectivo público, pero bajo una mirada antropocéntrica. Segundo, que no sea la contaminación únicamente, entendida como la superación de una norma, el único parámetro a contrastar para determinar si efectivamente esta garantía ha sido o no privada, perturbada o amenazada. Considerando, creo yo, el carácter excesivamente normativo que esta tiene, ampliando los criterios que de alguna manera la Corte ha ido siendo en el último tiempo, como calidad de vida, bienestar, teniendo presente que hay un conjunto de materias no normadas, como son, por ejemplo, hoy día los olores. ¿Por qué? Porque lo que está en el centro de esta garantía es la afectación a la vida finalmente y a la dignidad de las personas. Eso es lo que debemos tener en el centro. Segundo, o segunda propuesta, incorporar no solo al Estado, sino que también a las personas en los deberes en materia ambiental. No solo el Estado, sino que también todos nosotros tenemos el deber de tutelar la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental y en especial los fundamentos naturales de la vida. Para ello, creemos, el Estado debe asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y la participación de la comunidad en las decisiones de carácter ambiental. Por lo tanto, en esta segunda idea, en esta segunda innovación, proponemos dos cosas. Uno, que no solo sea el Estado, sino que también las personas. Y dos, ampliar de alguna manera los deberes que tendrían las personas y el Estado, incorporando en ese sentido el uso sustentable de los recursos y también la participación de la comunidad en las decisiones de carácter ambiental. Es decir, constitucionalizar el principio de participación, que puede ser de manera genérica o eventualmente específica también en esta disposición. Creemos también que a lo anterior debe agregarse que de alguna manera, para avanzar en políticas públicas eficientes, tenemos que elevar los estándares de autorización y fiscalización ambiental de los servicios públicos competentes, permitiendo mejorar la transparencia y los mecanismos de participación y rendición de cuentas. Y en ese sentido el legislador debiese tener un mandato muy robusto para que estudie, para que monitoree en forma permanente algo que hoy día nos preocupa: cuáles son los efectos del cambio climático en nuestro país, generando información y coordinando de manera adecuada la actuación del Estado. Creemos que hay que conservar, por otra parte,
La discusión refería a que el legislador es el encargado de establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, pero añadiendo a la ley también que esta será la encargada de llevar adelante aquellos instrumentos de gestión ambiental, sean los existentes o nuevos, que en el día de mañana se quieren implementar para efectos de proteger el medio ambiente. Y por último, creemos que hay que avanzar, estoy terminando con esto, José Manuel, un mecanismo que permita, si bien en la medida que se mantenga una estructura similar del recurso de protección, tener una cláusula de exclusión o subsidiaria que permita compatibilizar tanto el recurso de protección en materia ambiental con la existencia de tribunales especiales, evitando la concurrencia de acciones paralelas sin afectar el acceso a la justicia ambiental, pero delimitando correctamente sus ámbitos de competencia. Para concluir, si eventualmente siguiéramos una estructura similar a la que hoy día la Constitución contempla respecto a un catálogo de derechos, uno podría pensar en algo más o menos así que voy a leer al concluir esta presentación. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, en ese sentido ampliamos el criterio, para el desarrollo de las personas en sus múltiples manifestaciones. Es deber del Estado y de las personas velar por la protección del medio ambiente, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental y la biodiversidad. Para ello, el Estado debe asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y la participación de la comunidad en las decisiones que inciden en el medio ambiente. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos y libertades para la protección del medio ambiente, definiendo los instrumentos de gestión ambiental necesarios para cumplir esa función. Esta es una propuesta que pretende abrir el debate, en ningún caso cerrarlo. Obviamente podemos discrepar, mejorar, acortar, agregar elementos adicionales, pero que creemos que lo que acabo de leer recoge buena parte de lo que he expuesto. Y para concluir, en materia de recurso de protección, en la medida que se mantenga una estructura similar, podríamos también pensar en un texto como el que a continuación voy a leer. Procederá también el recurso de protección, en el caso del artículo número X que definamos, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y apto para el desarrollo de las personas en sus múltiples manifestaciones sea afectado por un acto de omisión ilegal imputado a una autoridad o persona determinada, siempre que la materia no haya sido sometida a la competencia y conocimiento por cualquier forma de los tribunales ambientales. Es decir, genera de alguna manera un derecho de opción, más que una limitación o restricción a la justicia ambiental. Concluyo en consecuencia, don José Manuel, espero estar dentro del tiempo, he hecho una breve síntesis de la propuesta, una breve explicación de hacia dónde estamos apuntando, más detalle, más explicación, más densidad, naturalmente podrán encontrarlo en el documento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edesio. Muy clara la exposición. Sin duda necesitamos ese nuevo impulso y ese nuevo compromiso con nuestro entorno y poniendo la sustentabilidad en el centro, por supuesto. Analía, te doy la palabra. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, yo quisiera comenzar desde luego agradeciendo esta instancia para poder compartir ciertas perspectivas respecto de la protección ambiental que, por supuesto, damos por sentado es un fin que a todos nos convoca y en el cual estamos todos involucrados. Las diferencias están normalmente en las formas de aproximarnos al cumplimiento de esos fines y por eso estos espacios de debate, de encuentro, son tan necesarios porque son el tipo de discusiones que se van a dar precisamente en la Convención Constituyente. Quisiera en este momento compartir pantalla con una presentación que he preparado a propósito del documento de Horizontal, de manera de poder ordenar de alguna manera esta conversación. Quisiera comenzar señalando que es necesario hacer un diagnóstico. No se preocupen, no es el mundo entero, sino que nuestro país, ahí representado en una barrita larga y delgada como es la figura de nuestro país. Y quisiera hacerlo a partir de un documento oficial como es el quinto reporte del Estado del Medio Ambiente del año 2019 del Ministerio del Medio Ambiente. Lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. Y me interesa porque comparto con Edesio plenamente el hecho de que han habido avances sustantivos importantes en materia ambiental, tanto en su dimensión normativa como en su dimensión institucional y también en la de gestión.
Creo que han habido avances importantes también en cuanto a resultados respecto de ciertas materias. No obstante, el diagnóstico nos dice que tenemos áreas que todavía siguen siendo críticas a efectos de lo que nuestra ciudadanía vive. 9 millones de personas hoy día se encuentran bajo exposición de concentraciones por sobre lo recomendado por las normas de PM2,5 y PM10. En materia de residuos, veía que hay algún tipo de inquietud dentro de este foro de las personas que nos están escuchando. Todavía tenemos una deuda muy grande respecto al tratamiento de nuestros residuos y lo que ello implica en relación con la protección ambiental. De la misma manera, tenemos, respecto del cambio climático, aumentos en las emisiones de gases de efecto invernadero que todos me podrán decir con razón que Chile aporta muy poco respecto del total mundial de aporte de gases de efecto invernadero, 0,02%. Sin embargo, los efectos en nuestro territorio de la generación de gases de efecto invernadero y sus forzantes climáticos son elementos que contribuyen a la contaminación. Por lo tanto, abatir, mitigar, es importante también para efectos de nuestra propia salud ambiental. En biodiversidad tenemos noticias respecto de especies que han sido clasificadas en alguna categoría de conservación y que no es menor, ni tantas especies. Los incendios forestales, consecuencia directa de la sequía, nuestra escasez estructural hídrica hoy día además, y los efectos como efecto propio del cambio climático. Respecto del agua, factores antrópicos como la sobreexplotación de los acuíferos, el uso intensivo por parte de los sectores productivos y la contaminación del agua nos está ubicando hoy día dentro de los 30 estados del mundo con mayor estrés hídrico. Y por si ello fuera poco, tenemos además problemas de emisiones de contaminantes totales a aguas subterráneas con cifras que están sacadas del REDC, el Registro de Emisiones de Transferencia y Contaminantes, de manera que son cifras que son aquellas oficiales reportadas. Puede ser un poco más grave la situación por la subinformación. Respecto del consumo nacional de agua potable, tenemos noticias que son preocupantes respecto de lo que está pasando con la población urbana. El profesor Durán tiene un estudio respecto de la morfología del uso del agua potable, sobre todo en sectores urbanos, que está directamente asociado con la pobreza. Hay menos consumo de agua en los sectores vulnerables y pobres por el costo del agua, más que porque se trate de un uso eficiente del agua, que sería algo, desde luego, deseable. De donde se infiere que el consumo nacional, que ha aumentado un 31%, deviene de la intensificación de la presión por parte de los sectores productivos. Desertificación, tenemos algún grado de desertificación. Y todo este informe, todo este reporte del quinto reporte del Estado del Medio Ambiente coincide plenamente con el informe País del Estado del Medio Ambiente del año 2018. Es decir, tenemos coincidencia entre dos tipos de informes elaborados por dos instituciones distintas respecto a que tenemos deudas importantes en materia de medio ambiente. El CR2, que es un centro de excelencia financiado por un proyecto FONDAP, elaboró este documento que se llama El Antropoceno en Chile, Evidencias y Formas de Avanzar. Aquí trabajan más de 60 académicos de renombre, de gran prestigio nacional e internacional, y nos dicen: en el siglo XXI el desarrollo de Chile está en juego debido a las amenazas planteadas por el Antropoceno. Y plantea algo que es muy importante y que yo quisiera poner como elemento de esta discusión. Es que nos plantea el desafío de cómo entender el progreso y el desarrollo, es decir, de una manera distinta a como lo venimos entendiendo hasta hoy. Esto se relaciona con la presión de los factores antrópicos, nosotros, respecto del medio ambiente. ¿Es posible seguir sosteniendo un ambiente que se mantenga o mejore en sus condiciones conforme a los actuales patrones de producción y consumo? Esa es una pregunta para pensar en cómo vamos a desarrollarnos, cómo vamos a entender este progreso. Un país con grandes desigualdades sociales como las que tiene nuestro país
altamente vulnerable al cambio climático, enfrenta desafíos que son muy importantes, pero también podría ofrecer nuevas oportunidades con nuevas formas de mirar este desarrollo y este progreso. El documento horizontal también plantea el tema de la justicia. Y la justicia, naturalmente, también en materia ambiental tiene expresiones de desigualdad, pero están asociadas a una desigualdad más bien estructural. Este es un Santiago contaminado y aquí quiero reportarme adhiriendo a Edesio. Hemos tenido avances súper significativos. Esta es la evolución del PM10 y el PM2,5, pese al aumento exponencial de vehículos. Lo azulito son los vehículos subiendo, y sin embargo vamos bajando el MP10 y PM2,5. Es decir, somos capaces de tener respuestas adecuadas y eficientes y tener éxito con las políticas que se basan en la ciencia. Sin embargo, dice el CR2, también nos muestran estos éxitos, paradojalmente, que los cambios tecnológicos no son suficientes. Lo digo porque el documento de Horizontal pone bastante énfasis en un tema que me parece crucial y que apoyo también, pero no es único. Y es el tema de la atención particular que tiene que poner el Estado en las mejores técnicas disponibles a efectos de hacer mayores exigencias para autorización, mayores exigencias para fiscalización y mayores exigencias para la generación de políticas públicas. Eso es importante. Sin embargo, todo va a estar tamizado por preguntas mayores como las que tienen que ver con los temas más estructurales. Hoy día entonces lo que tenemos, si uno pudiera resumir de este cuadro, son macropresiones sobre el medio ambiente con impactos derivados de los distintos sectores productivos, también las personas, la población en general, el cambio climático. Tenemos degradación ambiental, lo acabamos de ver en ambos reportes oficiales. Tenemos inequidad ambiental con desigual distribución de cargas y beneficios ambientales que genera conflictividad social, y conflictividad social que tiene que ver con esta inequidad y que se expresa muy claramente en zonas de sacrificio o mermadas condiciones de vida digna o de calidad de vida. Y tenemos además una problemática muy importante que tiene que ver con los pueblos originarios y la manera en que entendemos el convenio 169 de la OIT en su aplicación en Chile. Respecto de esto, un punto muy importante para quienes nos están acompañando en esta mañana y que tal vez no sean abogados o no sean conocedores en detalle de los temas ambientales. El medio ambiente no solo comprende los componentes ambientales clásicos que están dentro de un ecosistema, sino que también comprende y protege lo que tiene relación con toda la concepción de patrimonio cultural y que tiene que ver en consecuencia con los pueblos originarios, sus identidades y sus culturas. Por lo tanto, el tema de los pueblos originarios, sus modos de vida, muy importante, esto incluso es parte de uno de los elementos de evaluación ambiental en materias de estudios de impacto ambiental, modos de vida, calidad de vida, usos ancestrales de ciertos componentes ambientales, etcétera, están vinculados al tema ambiental. En consecuencia, hoy día podríamos decir que tenemos evidencias de una insuficiente respuesta desde el Estado actual porque hemos generado zonas de sacrificio, hemos generado en consecuencia conflictos socioambientales, tenemos problemas con el agua, tenemos pueblos originarios que estamos en una relación de tensión respecto de la comprensión del espacio que van a ocupar y en qué condiciones dentro del territorio nacional, modos de vida, usos, costumbres. Esto no solo referido a pueblos originarios, sino también, por ejemplo, preguntarle a las personas de la quinta región cerca de Petorca o a la quinta región en general, que cambiaron completamente su base productiva de leguminosas y legumbres a frutas y particularmente a la palta, el oro verde. Bueno, esas personas, muchas migraron, migraciones forzadas, producto de cambio en la estructura productiva, de acuerdo a opciones más rentables respecto de ese tipo de producciones. Pero es una agroindustria y quiso cambiar en consecuencia un modo de vida que tenía que ver con agriculturas o ganaderías de subsistencia. Es decir, estamos hablando de
macropresiones, insuficientes respuestas del Estado, que vinculamos a una visión mayor, una manera distinta de entender la manera de funcionar en el Estado. El documento horizontal parte diciendo algo que, por supuesto, entiendo todos quienes estamos en esta mañana compartimos. Chile necesita un compromiso más intenso con la protección del medio ambiente y sus recursos naturales. La pregunta es, ¿cómo hacemos ese compromiso? ¿Cómo esa sustentabilidad que perseguimos se hace cargo de un desequilibrio que hasta ahora ha operado sin contrapesos? El fomento productivo por sobre la protección ambiental y por sobre la consideración de la equidad social. Piensen en un solo detalle. ¿Por qué? Todas las cargas ambientales más significativas, como por ejemplo los rellenos sanitarios, están ubicados en comunas cuyo metro cuadrado es mucho más barato que el resto de las comunas de una región. Por eso, porque la inversión es más barata en ese lugar. Entonces, aquellos que son pobres y viven en lugares que son pobres y cuyo metro de tierra cuesta poco, están condenados estructuralmente entonces a sufrir las mayores cargas ambientales. Entonces la pregunta es, ¿la respuesta es solo mecanismos de compensación? Es decir, usted vive en un lugar pobre, su metro cuadrado cuesta poco, pero lo que nosotros vamos a hacer por imponerle ciertas cargas ambientales que van a beneficiar al resto de la región o regiones, en algunos casos interregionales, lo vamos a compensar buscando ciertos mecanismos que obtenga usted cierta retribución. Pareciera que esa forma de comprender la superación de la inequidad en materia ambiental por parte de la ciudadanía está un poco superada. Yo diría que la conflictividad socioambiental que se evidencia se relaciona con este tipo de racionalidades que no son compartidas por quienes están sufriendo mermadas condiciones de calidad de vida producto de aquello. Por lo tanto, para ir acercándonos a los temas más cruciales de contenido de Constitución, yo diría que comparto con Ezio y comparto con muchas otras personas que como Ezio en el informe y en otros espacios también han señalado y advierten sobre el peligro de sobreconstitucionalizar. Yo también me opongo al peligro de la sobreconstitucionalización, porque entiendo que una constitución es un acuerdo, una visión de país, una visión de sociedad que tratamos de llevar adelante en un mediano o largo plazo. En consecuencia, estamos hablando de un par de décadas. No podemos sobreconstitucionalizar rigidizando sistemas complejos como son las sociedades, que son altamente dinámicos en una estructura, en una camisa de fuerza normativa que nos haga parecer una fotografía que se va a mantener así. Eso no es posible y en consecuencia también opto por el camino de los principios y las visiones compartidas de país que consten en una constitución a fin de no rigidizar. Me parece que una opción a la no sobreconstitucionalización es el establecimiento de principios que orienten el quehacer del Estado. Estado, ¿quién es el Estado? El Estado son la clásica división de los poderes, los tres poderes públicos actuando coordinadamente y en conjunto en pos de la consecución de ciertas visiones de país a la luz de ciertos principios orientadores. En materia ambiental, desde luego, el desarrollo sustentable, la responsabilidad intergeneracional, la no regresión, el precautorio, el preventivo, que nos parece son un conjunto de principios que establecidos de una manera de orientar, inspirar lo que van a hacer los cuerpos normativos a nivel legal y reglamentario, evidentemente pueden guiar una acción. Por ejemplo, cuando fui ministra de Medio Ambiente, los últimos 2 años estuvimos trabajando en la norma de termoeléctricas. Desde Medio Ambiente instábamos por ciertos valores. Desde energía sectorial se instaba por otros valores. Esta discusión entre dos sectores produjo el hecho de que se tardara la dictación de la norma de termoeléctricas. ¿Por qué? Por el análisis general, el análisis de impacto general de la norma, análisis
de impacto económico y social de la norma, el AGIES. Entonces, cuando se hacen análisis de costo-beneficio y se hace una lectura estricta de esos instrumentos de costo-beneficio económico, tenemos en consecuencia un retardo en la dictación de leyes cuando el principio del desarrollo sustentable no tiene una equiparidad entre la protección ambiental, el desarrollo económico o el fomento productivo y la equidad social. Cuando esos tres factores operan en un nivel de equilibrio, de asignación de igual importancia, existen mecanismos para que este tipo de distorsiones, como es la tardanza en dictar una norma de termoeléctricas, no se produzca porque hay dos sectores discutiendo aquello. Porque si el sector energía está imbuido del mismo principio que el sector medio ambiente, vamos a tener en consecuencia una confluencia de intereses y podremos avanzar de una manera distinta. Nos dice el documento de Horizontal que tenemos como tarea pendiente generar confianza en las decisiones y legitimar un proceso de desarrollo sustentable. Tenemos una institucionalidad ambiental. Particularmente siendo ministra, trabajé y obtuvimos el gran logro, entiendo yo, de haber generado una nueva institucionalidad ambiental más robusta, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, y posteriormente se agregaron los tribunales ambientales. Sin embargo, esa institucionalidad, todavía habiendo robustecido el sector ambiental, no ha sido capaz de generar mayor confianza en la ciudadanía respecto de las decisiones. Entonces la pregunta es: ¿es un tema de mecanismo, un tema de instituciones, o tiene que ver con el tipo de orientación del desarrollo del país que está detrás de la toma de esas decisiones? A mí me parece que probablemente por ahí haya una respuesta. Y compartiendo bastante la definición del derecho fundamental asociado al medio ambiente que nos plantea el documento que Edesio nos ha compartido, les quiero compartir esta visión que entrega Gonzalo Aguilar Carballo, donde nos da una definición que dice que se deberá garantizar la protección de la vida biológica de los individuos, comunidades y pueblos, y la salud de la población en relación al medio ambiente. Recordemos que la Constitución alemana es la que habla de la protección de los fundamentos de la vida, de manera que acá no hay nada muy nuevo de lo que no exista a nivel constitucional comparado. La protección del medio ambiente, su calidad, sus condiciones y elementos, y un medio ambiente protegido debe permitir una vida digna con plena aplicación del principio de igualdad y de prohibición de la discriminación. Aquí hago una especie de asterisco incorporando, esto no es Gonzalo Aguilar, soy yo, incorporando justicia ambiental, participación, información, acceso a la justicia. Los tres temas eje de nuestro acuerdo de Escazú, que todavía no hemos logrado que sea ratificado. Y importante me parece señalar que en esta definición, que se acerca a la que señalaba Edesio, conviven no obstante una visión antropocéntrica y biocéntrica o ecocéntrica. Hay que incorporar, en mi opinión, una visión que se haga cargo de la salud de los ecosistemas, un reconocimiento al interés de cuidarlos y protegerlos por ellos mismos, independientemente de que su eventual afectación pudiera no replicar en una afectación directa a los seres humanos en el futuro inmediato, porque ya la ciencia nos explica que los ecosistemas interactuando y con el tipo de relaciones que establecen, tarde o temprano implican una afectación al ser humano, pero puede ser que no lo sea en forma inmediata. Desde luego, abogo por el derecho humano al agua y al saneamiento, lo que desde mi punto de vista implica, sí constitucionalmente, no en la ley por la experiencia que hemos tenido hasta este momento, el condicionamiento de la entrega de derechos de aprovechamiento que en ningún caso podrán ser perpetuos, sino siempre temporales y condicionados a fines, condición que hoy día no tienen. La propiedad de los recursos naturales y los componentes ambientales es muy importante, porque nos ha dicho Dominique Hervé, la propiedad de los recursos naturales determina el acceso. Por lo tanto, la inopropiabilidad sin perjuicio de la posibilidad de explotación por los particulares es posible y es importante, pero estableciendo las condiciones que resguarden esta condición de beneficio
para todos, porque son de todos. Y nos dice el documento de Horizontal, desafíos pendientes, la permanencia de la zona de sacrificio y la distribución inequitativa. Aquí quiero decir que yo participo de esta visión de Estado, que naturalmente será discutida en la Convención Constitucional, que es la de un Estado social y democrático de derecho, que, como dice Claudio Nash, lo cito, tiene una tarea que es el resguardo de los derechos civiles del individuo, incluyendo los derechos de participación política, como también los mecanismos de distribución de riqueza, a través de salario, ejercicio de derechos colectivos, medio ambiente y un conjunto de prestaciones sociales orientadas al bienestar de los individuos. Por lo tanto, haciendo aquí abajo en la línea azul, esto es mío, atención y resguardo de poblaciones y grupos vulnerables de la sociedad, lo que significa ciertas protecciones también a nivel ambiental, lo que hablábamos, los precios de los terrenos para orientar políticas públicas, protegiendo esta desigualdad estructural, ejercicio efectivo de derechos fundamentales, bienestar de las personas, implica condiciones de vida digna, calidad de vida, y redistribución de la riqueza debiera implicar menores desigualdades. El Estado debe garantizar derechos, en mi opinión, y esto no es solamente una cuestión de gestión más o menos eficiente, no es solamente una cuestión de instrumentos de gestión mejorados, tampoco es una cuestión que siempre es necesaria de mayores presupuestos a los organismos fiscalizadores. Se trata de gestionar un propósito, se trata de gestionar con comprensión y valoración respecto de las distintas dimensiones de cada uno de los componentes ambientales y sus interrelaciones, una nueva aproximación a la naturaleza, a gestionar acorde a la crisis climática. Aquí una pregunta para política pública: ¿es lógico plantar especies altamente demandantes de agua en territorios de carencia? Adaptación, mitigación, creación de capacidades, deberían tener una incidencia o no en la planificación de actividades de acuerdo a nuestras nuevas condiciones. Yo creo que sí. Esa es parte de los temas que no tienen que ver con instrumentos ni con instituciones, tienen que ver con un propósito distinto. Y en definitiva se trata de gestionar sustentablemente en un real equilibrio de las tres dimensiones. Voy terminando. Estos son algunas de los pilares que reconoce Horizontal a efectos del tratamiento en la Constitución del tema medioambiental. Habilitar a los poderes públicos para que desarrollen políticas públicas. Eso está en la actual Constitución y tendrá que estar en la nueva, porque desde luego la administración y también el Parlamento y también la justicia se tienen que ver habilitados para poder cumplir los objetivos y derechos garantizados en la Constitución. El desarrollo sustentable, perfecto. Compartimos con eso, mejoramiento de la calidad de vida de las personas, no comprometer las expectativas de las generaciones futuras, totalmente de acuerdo. Medidas de descentralización, compensaciones apropiadas en función de los impactos, sí, pero cuidando que los impactos sean equitativos o distribuidos de una manera distinta a como lo viven hoy día las poblaciones. No me refiero desde luego a las zonas mineras donde están ahí los yacimientos y eso no tiene discusión. Me refería a esa inequidad estructural que hace tomar decisiones para perjudicar a algunos. Y decía el documento que respecto a la dimensión democrática, no sobreconstitucionalizar, de acuerdo. Dimensión técnica, y aquí yo tengo un reparo. Los tribunales no son un foro adecuado para realizar planificaciones de política pública. Comparto el concepto. No son los tribunales los llamados a fijar la política pública, los tribunales son los llamados a hacer cumplir las leyes que debieran, en consonancia con la Constitución, plasmar los contenidos de los principios o orientaciones de la Constitución y en consecuencia hacer ese control de la legalidad para esa ejecución. Pero cuando esas ejecuciones de política pública alteran el real contenido de la ley y el principio constitucional, yo creo que los tribunales sí son un foro que debe intervenir. Y la dimensión de equidad hecha por el legislador. Y comparto también el que el deber de tutelar por la naturaleza no es solo del Estado, es de todos nosotros, las personas naturales y las personas jurídicas. Me parece un gran avance, una responsabilidad de todos en este cambio. Y marqué acá solo el legislador es el encargado de establecer limitaciones. No.
creo que la Constitución debe ser capaz de fijar aquellas que son realmente importantes. Y por último, el recurso de protección, y con esto termino, José Manuel, el recurso de protección, quiero decirles que me parece que debe subsistir siempre en cualquier situación. ¿Por qué? Porque para los que somos abogados, el recurso de protección tiene dos dimensiones. Uno, es una acción rápida y efectiva de resguardo de los derechos fundamentales, pero además cumple un rol de reparación cuando reconoce que ha habido una amenaza o una conculcación de violación de derechos o garantías fundamentales. Y eso no tiene que ver, esa atribución, la de establecer si hay o no una violación o amenaza de una garantía fundamental, aún en medio ambiente, no la tienen los tribunales, ni siquiera los tribunales superiores, conociendo de otro tipo de causa. Esa es una atribución exclusiva y excluyente de las Cortes de Apelación y Corte Suprema a través del recurso de protección. Por lo tanto, en ese punto no comparto absolutamente. Muchas gracias, José Manuel. Voy terminando. Termino más bien. Muchas gracias a ti, Analía. Muy clara la exposición. Bueno, y como les explicaba al principio, nos queda poco tiempo, pero voy a agrupar las preguntas que recibimos, yo diría que en general, en dos grandes temas. Uno al que se refirió Analía, así que para ella la pregunta referido a la dimensión cultural. ¿Cómo debe la Constitución ser sostenible también desde la dimensión cultural? ¿Se deben preservar el patrimonio cultural de múltiples culturas en Chile, dice Juan Pablo Rodríguez? Y para Edesio, en otro grupo de preguntas, evidentemente, si Analía te quieres referir también brevemente a ello, se refiere Vania González a las zonas de sacrificio y pregunta sobre qué opinan de consagrar una garantía en relación a la igual distribución de las cargas medioambientales. ¿Cuáles serían las dificultades para consagrarla? Eso, Analía, por favor. Bien, respecto, creo que la persona formuló la pregunta. ¿Sabes que parece que tienen que cerrar ustedes los micrófonos porque se escucha con eco? Creo que la persona formuló la pregunta antes de que hiciera la intervención porque explicaba yo que la dimensión cultural, tanto respecto de pueblos originarios como los modos de vida y la manera y todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, que son las creaciones humanas a propósito de expresiones de culturas determinadas, son temas que pertenecen al concepto que hoy día manejamos legalmente y que yo adhiero a él muy profundamente respecto de medio ambiente. Es un concepto omnicomprensivo donde contempla los ecosistemas, sus componentes, sus interrelaciones y también a las personas, sus modos de vida y sus expresiones, entre ellas todas aquellas de carácter cultural. Por lo tanto, sí. Y respecto de la segunda pregunta, respecto de la zona de sacrificio, también lo abordé de alguna manera, que tiene que ver no solamente con el tema de instrumentos de gestión ambiental para efectos de hacer los adecuados controles de carácter preventivo, por ejemplo, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental o de normas ambientales para evitar que se alcancen ciertos niveles, etcétera, sino que tiene que ver con un tema más bien de justicia estructural de la desigualdad. Y ese es un tema no solamente medioambiental, desde luego, y ponía el ejemplo de por qué se instalan los rellenos sanitarios donde se instalan y no en nuestras zonas. Esto tiene que ver con la manera en que en una nueva constitución entendemos el progreso y el desarrollo del país con igualdad de cargas para todo, igualdad de deberes, igualdad de derechos. O sea, creo que hay que hacerse cargo de las dos dimensiones. José Manuel. Respecto a la pregunta referida a las zonas de sacrificio, a ver, yo diría un comentario general y otro más específico. Respecto al general, creo que tenemos que aproximarnos a este debate y a esta convención constitucional. Vamos a estar un año probablemente conversando con modestia, con humildad. Probablemente no vamos a poder solucionar aspiraciones que son legítimas, pero el proceso constitucional también va a tener un límite. Como lo dije al principio,
Y ese límite está dado por, de alguna manera, habilitar a la política para que diseñe mejores políticas públicas. Y una de ellas tiene que ver, en mi opinión, y se ha planteado en el debate, incluso por algunos constituyentes, asociado a una ciudad justa. ¿Cómo avanzamos hacia una distribución territorial adecuada? ¿Cómo de alguna manera, lo dijo la Analía, nos hacemos cargo de un problema que es previo al tema de la sustentabilidad y previo al problema ambiental, que es el problema de la pobreza y la desigualdad en Chile? Este no es un problema, además, que solo ocurra en Chile. El hecho de que los rellenos sanitarios, proyectos de infraestructura más contaminantes, incluso estén en la periferia o estén en sectores muchas veces más desaventajados, también lo sufren países desarrollados. Por lo tanto, creo que hay que avanzar primero en, lo dije al principio, en un mejor Estado. Dos, en una distribución de nuestro territorio y más autonomía para las regiones. Y creo que también, siendo justos con nuestros antepasados, padres y abuelos, también hemos tenido un cambio cultural en el país. Recordemos que hace 40, 50, 60 años el desarrollo era sinónimo de progreso. Y de hecho, Puchuncaví tenía en su insignia 2 chimeneas respecto a las cuales salía humo, ¿eh? Como símbolo orgulloso de lo que implicaba. Hoy el país ha cambiado legítimamente, las nuevas generaciones son más exigentes con eso, y el desarrollo, el progreso, el empleo no es lo único que hoy día estamos valorando, y me parece bien. Por eso creo que tal vez hay que avanzar en una mirada de ciudad justa, en una nueva distribución del territorio, más poder a las regiones, para desde ahí ir iniciando un cambio estructural que permita ir distribuyendo nuestro territorio de manera diferente. Pero lo dije al principio, con modestia, con humildad, y entendiendo que aquí hay una carrera larga que debemos enfrentar para hacernos cargo de ello. Perfecto, gracias Edesio. Y ahora, Analía, una palabra de cierre, un minuto, 3 temas que se abordaron en los comentarios y que por si los quieren considerar, es descentralización, acceso a los recursos, tú algo dijiste también, y tampoco nos hemos referido a la protección de los animales. Ojalá un minuto cada uno para ser respetuosos con la audiencia en el tiempo, un pequeño cierre. Muchas gracias. Un pequeño cierre y un gran desafío. Bueno, digamos que respecto a la descentralización, yo, como ustedes saben, soy investigadora del Centro de Derecho Ambiental, y el Centro de Derecho Ambiental elaboró un documento que se llama Mínimos Comunes Constitucionales, y en él se aborda el tema de la descentralización, porque estamos convencidos, y estoy convencida, que es absolutamente indispensable a efectos de lograr una mejor gestión ambiental con todos los propósitos que hemos venido conversando, el hecho de tener una gestión que valore, entienda e incorpore los saberes y los sentires, es decir, todo lo acumulado en cuanto a conocimiento, y también las vocaciones de esas regiones que no coinciden con las regiones con el sentir central. Y en consecuencia, esa valoración y ese respeto para esa descentralización se debe manifestar en una gestión que respete esas condiciones. Y ahí un punto muy importante que tiene que ver con las personas que forman esas regiones. Indudablemente, si estamos pensando en un desarrollo sustentable y en contribuir a la descontaminación y a una mejor vida, el apoyo a economías locales sustentables debiera ser, desde mi punto de vista, una política prioritaria del Estado. No está satisfaciendo principios de igualdad, de equidad y de opciones y vocaciones de vida el tipo de desarrollo que está desarrollándose hoy día, donde estas pequeñas comunidades que están ubicadas en las regiones no tienen en verdad posibilidad alguna de competir. Comparto plenamente, y comparto también el hecho de que aquellas que soportan presión de recursos naturales deben ser compensadas por esa presión que tienen a su cargo. Respecto de los animales, este es un tema que a mí me interesa muchísimo, y hoy día nos referimos a ellos como los seres sintientes. En la definición de medio ambiente que expuse, se trata de la protección de la vida de las especies que existen, entre ellos
los seres sintientes. En consecuencia, una legislación que se haga cargo de esta protección a todas las especies de vida debiera manifestarse también en legislación protectora de esos seres sintientes. Por lo tanto, debiera haber una conexión entre lo que es la protección ambiental y la legislación a cargo. Y como este es el cierre, quisiera señalar que uno de los temas claves que yo creo se va a discutir en la Convención Constitucional, desde luego, va a ser el modelo de desarrollo, y dentro de ese modelo de desarrollo, insisto, el tema de la propiedad de los recursos naturales. Dominique Hervé, como dije, lo ha tratado profusamente. El tema de la propiedad de los recursos naturales y cómo los enunciemos, si son de propiedad de todos o cómo los denominemos, es clave a efectos del acceso y el cómo gestionarlos. Tiene que haber un marco de gestión de recursos naturales que son de todos. Y eso hoy día en nuestra Constitución y en nuestra legislación es un aspecto que francamente ha posibilitado mucho del deterioro que estamos viviendo y mucha de la inequidad al acceso de los beneficios de la biodiversidad en general. Muchas gracias, José Manuel. Comparto con Edesio, toda esta discusión tiene que ser hecha con mucha altura de miras, con mucha capacidad de escuchar, de comprender y de buscar puntos de encuentro, porque lo que se trata es de construir un mejor país y con una expectativa de que ese acuerdo sea duradero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Analía. Edesio, brevemente un cierre, por favor. Sí, vuelvo a agradecer a Analía su presentación, también agradezco a quienes nos acompañan hoy día en la mañana después de una hora, así que también muy agradecidos también de las preguntas y de José Manuel. Para cerrar, me quiero hacer cargo de 3 puntos que Analía planteó respecto, de alguna manera, una postura más ecocéntrica. Yo, en estricto rigor, creo que la Constitución debiese reconocer una dimensión antropocéntrica, pero creo que no hay ningún problema que tengamos distintos instrumentos legales para precisamente proteger la flora y la fauna, por ejemplo, como de hecho ocurre. Tenemos un caudal ecológico reconocido hoy día, que tiene por objeto precisamente proteger flora y fauna asociada. Tenemos un reglamento de clasificación de especies, que precisamente las categoriza en función de su vulnerabilidad. Por lo tanto, tenemos instrumentos y creo que en eso debiese seguirse avanzando, pero desde el punto de vista más bien legislativo y administrativo. Respecto a los principios, yo en general soy un poco escéptico de plantear principios en la Constitución, porque terminan posteriormente siendo interpretados finalmente por tribunales de justicia, que tienen, en mi opinión, menor legitimidad democrática que el Congreso y que eventualmente el Presidente de la República, y muchas veces esa aplicación de principios esconde visiones subjetivas y personales legítimas, pero que no necesariamente responden a una decisión democrática respecto de cómo se entiende o no una determinada política pública. Por último, respecto al recurso de protección, me parece que es una discusión abierta. Este documento pretende abrir el debate, no cerrarlo. Yo en ningún caso soy partidario de restringir el recurso de protección, pero al menos tratar de avanzar en un mecanismo que eficientice, ordene parte de una tutela que se ha ido fragmentando con el tiempo, y creo que no es sana ni para el propio Estado, ni para las comunidades, ni para los titulares de proyectos, ni para la academia, estar discutiendo en 2 sedes cosas similares o distintas que muchas veces confunden. Así que 1.000.000 de gracias por la invitación, 1.000.000 de gracias a todos quienes nos han podido acompañar hoy día, y los invitamos también, os dejamos invitados a los próximos seminarios que iremos organizando. Muchas gracias, Edesio, muchas gracias, Analía, también, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Como decía Edesio, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana con nuevos temas constitucionales. Muchas gracias por acompañarnos. Perdonen el atraso, pero la interesante discusión lo ameritaba. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias, Edesio. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.